Estamos aquí nuevamente reunidos para hablar acerca de libros. Como bien saben, pues yo soy Alexis. En el video pasado les platiqué que, pues bueno, para ir dando como la introducción, al canal y irles compartiendo un poco de lo que ya he leído, porque ya he leído mucho a este punto de mi vida, obviamente. Pues que se me hacía tal vez útil o interesante subirles como un recuento de algunas de las cosas que he ido leyendo y que me han gustado. Entonces, pues bueno, les platiqué precisamente en el video anterior que en años pasados, pues yo me fijaba a propósitos lectores y también hacía algo que le llamamos o le llamo rutas de lectura, que es seleccionar un libro por cada pues mes del año siguiendo una temática, pues igual, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer estas rutas de lectura en el 2022, si no mal recuerdo, 2023. 2023 es el año correcto. Y en este año empezó a haber mucho auge de que había que leer a mis escritoras y etcétera. Entonces, pues mis inquietudes se fueron precisamente hacia esos horizontes y decidí hacer una ruta de lectura de las escritoras que habían ganado el premio Nobel. Entonces, todo esto vino de una inquietud derivada me parece que fue mi tesis de la maestría, que hice una maestría en apreciación y creación literaria, y a través de esta maestría me di cuenta de que pues la bibliografía que nos mandaban era el 95% pues de hombres, de escritores, y pues el reprobable y cuestionable 5% hecho por mujeres o escritura de mujeres. Entonces es ahí donde yo empiezo a leer, donde empiezo a investigar y donde me empiezo a dar cuenta que pues el canon está principalmente habitado o circula en torno a las figuras masculinas. Y pues bueno, al ir leyendo, al ir investigando, pues inevitablemente llegué a enterarme o a ser consciente más bien de la irrisoria cantidad de mujeres que han ganado el premio Nobel, que bueno, al día de hoy creo que ya son 18, pero hace 3 años ya, 2 años, eran solo 16, 17. Entonces, bueno, les voy a platicar, pues cuáles fueron las que yo leí, lo que me parecieron sus libros. ¿Cómo va a estar la cosa? Pues les voy a mencionar las autoras, su nacionalidad, el año en el que ganaron el premio y les voy a platicar brevemente de lo que me pareció. Hay algunas que tengo registradas en mi Reading Journal, hay unas que las leí antes de empezar este Reading Journal, entonces pues bueno, será mi memoria y Diosito ayudándome a hacer este video. El premio Nobel se empezó a entregar en 1901 y pues eso quiere decir que a la fecha llevo entregándose 123, 124 años, este año cumpliría. Entonces, de esos 123 o 124, 18 han sido de mujeres. Creo que no hay que ser un experto en matemáticas, pues para darse cuenta de que es bastante desigual e injusta la cifra. Pero bueno, es bien conocido que, pues, machismo, ¿no? Entonces, comencemos. El primer libro que leí en la ruta de lectura fue Pura Pasión de la escritora francesa Annie Ernaux. Ella ganó el premio Nobel en 2022. Pura Pasión es un libro muy corto. En general los libros de Annie Ernaux son bastante breves. Ella escribe autoficción, es decir, sus libros están basados en cierta parte en su experiencia de vida, en su experiencia personal. Entonces tiene muchísimos libros, creo que tiene más de 14, 15. Y es muy sencilla de leer. Pura Pasión es un libro que habla precisamente del amor romántico, pero desde una perspectiva en la que la mujer
es un ser completamente realizado y el hecho de que sea independiente no le impide sufrir por el amor romántico o estar sometida a un hombre que, pues desde esta posición privilegiada de hombre, se aprovecha de una mujer inteligente, una mujer exitosa y pues bueno, Annie, como todas, cayó en las garras de un hombre que no la supo valorar. Entonces, a este libro yo le di 4 estrellas. Y este es uno de que como fue el de los primeros que leí de esta ruta, no tengo el registro en mi Reading Challenge, mi Reading Journal, perdón. Y tampoco dejé una review ni en Goodreads ni en ningún otro lado. Entonces lo que yo recuerdo es que me identifiqué mucho, que lo leí súper rápido y que pues como pueden darse cuenta le di 4 estrellas, o sea, me gustó bastante. De ahí, el siguiente libro es El Iris Salvaje, de la escritora estadounidense Louise Gluck. Este Nobel, ella lo ganó en 2020 y pues bueno, este libro es un poemario que habla mucho o habita mucho la poesía desde la naturaleza, desde las flores, los árboles, las plantas y la relación que tiene esta mujer con ese entorno, con la luz. Es algo bastante sensorial, es muy bello. Le di 4 estrellas y recuerdo que después de que terminé de leer este poemario yo me descargué creo que toda la bibliografía de la escritora. Hasta la fecha no he regresado a ella, cosa que por ejemplo con Annie no ya leí otros libros como El Acontecimiento y como no he salido de mi noche. Entonces, pues bueno, sí recuerdo que me gustó bastante. Hay algunos poemas que son un poco, digamos, crípticos, pero vaya que me gustó bastante y es una escritora que sí recomiendo ampliamente. Después, el tercer libro es Sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk, que es una escritora polaca. Ella ganó el Nobel en el 2018 y al libro le di 4 estrellas. Y este la verdad que es uno de los libros que de toda la ruta más me gustó y me sorprendió, porque es la historia de una maestra jubilada que vive en un paraje remoto en alguna región, yo creo que de Polonia, pues que es de donde es la escritora, y es una persona que número uno es súper peleonera, o sea, no se calla lo que le molesta. Número dos, está obsesionada con la astrología y con la carta astral y pues bueno, y tiene varios amigos peculiares, pero ella es una acérrima defensora de los derechos de los animales y de la naturaleza. Empiezan a suceder una serie de crímenes en la comunidad donde ella vive y es una historia muy entretenida, es un thriller y hay una película que yo ya vi y la verdad creo que está muy bien adaptada, o sea, siento que es muy buena porque el libro es muy bueno. La verdad que la vi en una página de dudosa procedencia, porque no la encuentran, creo que en ninguna plataforma de streaming convencional o de las actuales. Pero Sobre los huesos de los muertos tiene un plot twist muy chido y es una protagonista que a veces te da cringe, a veces quieres abrazar. Es muy entrañable, no te deja indiferente y yo considero que sí es un libro que debería recibir muchísima más atención. Y Olga Tokarczuk, vi un par de entrevistas de ella que habla mucho de que la literatura nace de dónde y cómo posamos la mirada, entonces es algo que me llegó mucho en ese entonces. Después tenemos La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que es de Bielorrusia. Ella ganó el Nobel en el 2015 y le di 5 estrellas a este libro. Este libro no sé cómo describir el género, yo diría que es como memoir. Mm, pues sí, es como crónica de guerra y es un recuento de que la escritora hace, va y entrevista a las mujeres que de alguna u otra forma estuvieron involucradas en la guerra, enfermeras, personas que combatieron en el frente o que acompañaban a los regimientos y que después regresaron y el trauma que todo eso les generó. Y la verdad es que es muy desgarrador ver y leer los testimonios y darte cuenta que es una perspectiva que no es explorada y todo es por medio de entrevistas y te van platicando las historias de estas personas y cómo les cambió la vida haber presenciado la guerra y bueno,
está lleno de cosas que son muy tristes, pero con un lenguaje tan poético, tan bonito y tan cuidado, que se ve que está hecho precisamente desde el cariño y desde la preocupación y no desde el morbo y el buscar hacer otro libro sobre la guerra. Ese es uno de los que a mí más me gustó. Desafortunadamente, pues no tengo registradas como mis impresiones. Igual y lo vuelvo a leer como para hacerles un video como más extenso, porque la verdad es que sí, vale muchísimo la pena. Después tenemos uno de los libros que menos me ha gustado en todo mi viaje lector, y decir eso es la verdad decir bastante, porque yo pues llegué a este libro gracias a la recomendación de un booktuber que apellida Tomasena, no recuerdo sus nombres. Él es súper mega fan de Alice Munro, que es la escritora que nos ocupa en esta ocasión. Ella ganó el premio Nobel en 2013. Y pues bueno, el libro que seleccioné para la ruta fue Las lunas de Júpiter. Yo lo que hice cuando estaba seleccionando o curando esta ruta de lectura fue buscar los mejores libros de tal escritora, y pues de eso seleccionaba como los que más me llamaban la atención. Entonces seleccioné este, creo que fue una muy mala elección, le puse 2 estrellas. Lo único que recuerdo es que fue, porque es un libro de cuentos, cuento tras cuento tras cuento, yo buscaba uno que me atrapara, que me gustara, o que mínimo no me desagradara o me aburriera, y eso nunca sucedió. No, no fue una buena experiencia, entonces la verdad que a partir de aquí ya podemos ir un poco más guiadas, porque estos ya los tengo en mi poderosísimo Reading Journal. Este lo empecé en julio del 2023. O sea, si esta ruta de lectura pues fue de inicios del 2023, pues es lógico porque no los tengo registrados. Problema solucionado. El siguiente fue un libro de una escritora alemana que se llama Herta Müller, y el libro es Hambre y Seda. Ella ganó el premio Nobel en el 2009 y bueno, Herta Müller es una de esas escritoras que yo quisiera ya haber leído más, pero solo he leído 2 libros de ella, Hambre y Seda. Y el primero, que fue El Rey se inclina y mata, que los dos me encantaron. Es una escritora que tiene la mirada muy puesta en la dictadura, en el fascismo, pues en la guerra, en la política, pero uno pensaría que hablar de estos temas conlleva el sacrificar la narrativa poética, la delicadeza, el escribir, perdón, y nada que ver. Este libro es un libro de ensayos. Aquí dice que lo inicié el 18 de julio y lo finalicé el 30 de julio del 2023, medio mes leyéndolo. Y les voy a leer literalmente la reseña que escribí. Este es el segundo libro de Herta que he leído. Siento que no tiene la misma potencia poética que El Rey se inclina y mata. Por el contrario, problematiza más en aspectos sociopolíticos del interior de Rumanía y de la dictadura. Esto, claro, sin perder la belleza del lenguaje y el análisis profundo y agudo que caracteriza a la autora. Este libro, si bien no tiene tantas frases poéticas, invita a la reflexión y posee un paralelismo con la realidad actual en el aspecto social y político. Hubo demasiadas cosas que me hicieron pensar en los problemas de mi país, mi ciudad. Las dictaduras son un aparato del Estado que únicamente destruye a los pueblos y no deben permitirse bajo ninguna forma. Y puse mi quote favorita, que es: aquí el verano se desborda antes de haber llegado. ¿Por qué será que la hierba nunca es lo bastante silvestre cuando no es más que verde? ¿Por qué cada tallo aún tiene que tener otros colores que resultan insoportables? Ahí está. Para quienes les interese, la verdad es que es una escritora que a mí me gusta muchísimo y espero pues volver a ella pues, muy pronto. De allí nos vamos con una escritora británica, Doris Lessing, con El Cuaderno Dorado. Ella ganó el premio Nobel en 2007. El Cuaderno Dorado es una novela que leí del 30 de julio del 2023 al 22 de agosto del 2023 y le di 3 de 5 estrellas. La opinión fue la siguiente. El Cuaderno Dorado fue un libro que, a pesar de ser extremadamente largo, y sí que lo fue, no fue pesado de leer. Si tuviera que definir de qué trata, diría comunismo y la necesidad desesperada de una mujer por amar y ser amada, así sea por los hombres más pendejos que se tope. Hay rasgos que, considerando el año en que fue publicado, es lógico.
pero es al mismo tiempo tan disruptor, está tan cargado de escenas sexuales descritas con una naturalidad impresionante que me hace enojarme un poco, pero luego recuerdo esa época en la que fui Ana, o sea, la protagonista, dispuesta a todo por sentir lo que yo creía que era amor, dejando entrar al dolor en mí hasta entumirme y luego pretender que podía sola con todos los estragos. Doris Lessing fue sin duda una mujer que rompió con todos los moldes y siguió siempre sus ideales. Esa es la lección más valiosa que me deja este libro. Y sí, recuerdo que por rato se sentía un libro porque habla mucho sobre el comunismo y cómo esta protagonista Ana es parte pues de estos círculos que le interesa la política, que le interesa la libertad, la emancipación y todo este rollo pues feminista, pero a ratos, híjole, sí caía en micromachismos o no tan micro y era un poco contradictorio, pero pues creo que todos lo seguimos siendo. Y de ahí tenemos a un libro que se llama La pianista, escrito por Elfriede Jelinek, que es una escritora de Austria y que ganó el Nobel en el 2004. Es una novela que inicia a leer el 31 de agosto del 2023 y lo terminé el 17 de septiembre del mismo año. Le di 3 de 5 estrellas, leo textualmente la reseña. La pianista narra la historia de Erika Kohut, una mujer en sus 30 que vive con su madre, pero de una forma tan controladora que le está prohibido comprar ropa, dormir en otra cama, salir a algún sitio si no es para algo relacionado con el trabajo, conocer hombres y por supuesto relacionarse física y sentimentalmente con ellos. Uno de los estudiantes de Erika se enamora de ella y sus intentos por acercarse románticamente a su profesora nos permiten ver la parte más oculta de la personalidad de Erika, quien debido a las dinámicas de su relación con su madre y las prohibiciones desarrolla masoquismo a niveles que podrían considerarse raros. Sin embargo, solo nos enfrentamos a una mujer que desea ser amada, conocer y disfrutar la vida y que ha sido privada de la libertad, de cariño y de contacto humano. Es un libro que en su momento creo que no disfruté tanto porque está lleno de mucho sufrimiento, de mucha restricción. Al personaje principal le hacen daño en muchas ocasiones y ella misma se lo hace. Y es muy incómodo de leer porque hay muy pocos momentos en los que esta personaje, Erika, es feliz o se encuentra a gusto. Y bueno, hay una película que es muy buena y que la verdad sirve muy bien para valorar y sopesar mejor el libro y sí complementa muchísimo la experiencia. Entonces, si leen el libro, si lo han leído y no les gustó tanto, yo sí recomiendo que vean la película porque es muy buena y como que cierra por completo pues este libro, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir al respecto de este. Después tenemos Poesía no completa de Wisława Szymborska. Este es un poemario. Lo leí del 7 de octubre del 2023 al 24 de octubre del mismo año y le di 4 estrellas de 5. Me gustó mucho el estilo desenfadado de la autora. Pensé que sería una poesía más solemne y sobria, pero tiene destellos de humor que aprecié muchísimo. Me gusta que toca temas como la guerra, el hambre, el amor y la feminidad, pero también se permite jugar con referencias cultísimas o existencialismo. Fue el libro del mes en la ruta de lectura. Estoy haciendo esa entrada casi un mes después de haberlo terminado, así que una disculpa por lo escueto y pinche. Unas quotes que me gustaron fueron: faltan labios para pronunciar tus nombres fugitivos. Cuando suceda, me la tira un hongo seco en lugar de corazón. Y me miró, me dio belleza y yo la creí mía. Lindas quotes, la verdad. Y en efecto, sí, es un poemario bastante completo, irónicamente por su nombre. Y recuerdo que fue una poesía que me movió mucho, que me gustó, me agradó. Pues le di 4 estrellas de 5, entonces pues es una buena señal. Después tenemos Beloved de Toni Morrison, que es una escritora estadounidense y ella ganó el premio Nobel en 1993. Creo que olvidé decir que Elfriede Jelinek es una escritora austriaca y ella ganó el Nobel en el 2004 y Wisława Szymborska es una escritora polaca y ganó el Nobel en 1996. Disclaimer, discúlpenme, me emociono y se me va la onda. Volviendo a Beloved de Toni Morrison, esta escritora estadounidense ganó el Nobel en el 93 y este libro es una novela que leí del 1 al 27 de noviembre de 2023. Leo la reseña. Es un libro enredadísimo. De principio, la premisa de un bebé fantasma me pareció graciosa,
pero los saltos temporales y la falta de diálogos en la primera mitad de la novela la vuelven bastante tediosa. Creo que la única con la que conecté al final fue con Denver y eso porque agarró el pedo, pero siento que es una mezcla innecesaria de estilos narrativos que vuelven la novela más larga y lenta de lo que necesitaría ser. Me parece fuertísimo que toque un tema tan polémico como lo es. No se los voy a mencionar porque los voy a spoilear. Siento que toca también, debido a este tema, la salud mental de la época de la esclavitud, la mujer al centro de un mapa relacional en donde vemos a la protagonista desarrollarse como esclava, como madre, como mujer, como nuera, y algunos otros vínculos que permitan explorar la psicología de este personaje. Hay una quote: el amor eso no es. El amor poco denso no sirve para nada. Y sí, recuerdo que la premisa principal es que esta es una mujer que pudo escapar de la esclavitud, eh, pero tuvo creo que 3 hijos y uno de ellos muere y como que en circunstancias raras, pero te lo van manejando de una forma en la que es demasiado enredado, no sé, creo que escrito de otra manera pudo haber sido mejor. Tengo entendido que de eso también hay película, pero la verdad no le he visto porque el libro no lo disfruté tanto, le puse 3 de 5 estrellas. Y por último, en la ruta lectora, porque esta ruta la empezamos en febrero, o sea, en enero no leímos libro de ninguna escritora del Nobel, está La hija de Burger, de una escritora llamada Nadine Gordimer, que es sudafricana y ganó el Nobel en 1991. Este libro es una ficción histórica en forma de novela y lo leí del 9 de diciembre del 2023 al 1 de enero de 2024. Le puse 2 estrellas y sí recuerdo que tampoco lo disfruté nada. Vamos a leer la reseña. Sufrí horrores para terminar este libro. Trata un tema interesante, pero en ciertas partes es demasiado denso, demasiado académico. Trata sobre el apartheid en África y siento que podría haber sido una buena experiencia, pero fue como en el Cuaderno Dorado. Sentí que está escrito para gente que militó en los conflictos o para especialistas en el tema. Tiene varias quotes lindas y la autora sabe crear imágenes poéticas muy bellas, pero no es un libro que recomendaría. Por lo mismo, el comentario tan breve. Creo que fue una experiencia linda leer a las novel. Siento que amplió mis perspectivas lectoras en cuanto a esta literatura que está a la altura de ser llamada o de galardonada con un premio de esta magnitud. Sin embargo, creo que sí hay que tener un poquito de callo lector para hacer ese tipo de lecturas, para aventarse a una ruta lectora como esta. Hay algunos que sí son más disfrutables y amenos, que son precisamente los que les di más estrellas, pero aún así no son libros para lectores primerizos. Para mencionar un poco a las escritoras que no leímos en esa ruta, porque pues en un año hay 12 meses y pues no nos dio el tiempo, pero que sí tengo planeado terminar de leer, son Selma Lagerlöf de Suecia y ganó el Nobel en 1909, fue la primera en ganarlo. Grazia Deledda de Italia, que ganó el Nobel en 1926. Sigrid Undset de Noruega en 1928. Pearl S. Buck de Estados Unidos en 1938. Gabriela Mistral de Chile en 1945. A ella ya la leí, pero después, con una selección de antología poética. Nelly Sachs de Alemania y Suecia en 1966. Y pues de ahí nos pasamos a la más reciente, que fue Han Kang de Corea del Sur y que ganó el Nobel en el 2024. Esa fue mi ruta de lectura del 2022. No fueron todos los libros que leí ese año, pero pues fueron los que siguieron una línea temática. El próximo video muy probablemente sea de la ruta de lectura del siguiente año, que me parece que fue escritoras latinoamericanas. Y de ese verdaderamente hay unas joyas que afortunadamente sí tengo registradas en mi Reading Journal, perdón. Y pues sí les voy a poder hablar un poco más extenso de qué fue lo que me gustó y los libros y etcétera. Gracias a quienes han visto el video anterior y a quienes se suscribieron. La verdad tenía cero expectativas de pues estos wrap-ups o videos, porque pues en realidad yo lo hago como una manera de desafiar el tiempo y al olvido también, y pues para que si hay algunas otras personas con intereses lectores afines a los míos pues les gusten. Mi objetivo no es como acumular views ni volverme viral, yo sé que eso no puede que no suceda,
Si eso sucede está bien, pero busco más la travesía, el camino y pues eso, cuídense mucho, nos estamos viendo en el siguiente video y pues muchas gracias por mirar y escuchar. Compártanme si han leído alguna de esas escritoras que mencioné o si les interesa o qué otras cosas estuvieron leyendo en años pasados que les gustaron o también que no les gustaron. Es válido por completo. Nos vemos en el próximo video. Chao.